Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de Inmigración, el testimonio de Nube Maguana, una cliente que ganó su caso de cancelación de la deportación. El abogado Rodney Newman le envía un mensaje al presidente Donald Trump relacionado con la inmigración y la situación de los inmigrantes. Y el abogado Raymond Fasano nos habla sobre un caso de la firma Newman, Madeo y Fasano en Corte Federal que se convirtió en ley. Así comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y comencemos con el mensaje que vengo diciendo ya varios meses. A la gran mayoría de inmigrantes indocumentados que están en este país, si les detienen ahora, tienen que ponerles en corte primero. No pueden deportarles right away, no pueden deportarles enseguida. Tienen que ponerles en corte primero bajo la Constitución de Estados Unidos. Y mucha gente, sobre todo los que tienen mucho tiempo aquí, califican para defensas en la Corte de Inmigración como la cancelación de la deportación. De hecho, si usted tiene 3 condiciones, número 1, mínimo 10 años en este país. Número 2, hijos americanos menores de 21 años. Y número 3, usted se ha portado bien en este país. Usted califica para la cancelación de la deportación. Haga ya la cita con nosotros en estos tiempos difíciles, muy difíciles. Hagamos ya su caso de inmigración. No tenga miedo, no se esconda. Haga ya la consulta con nosotros, ya sea llamando al 877-796-8626. Comenzamos ahora mismo. O si no, apunte su teléfono celular en cámara a los códigos QR que están en la pantalla. Y haga ya la consulta con nosotros. Y no olviden, tenemos 4 oficinas de Newman, Madeo y Fasano. Estamos en Patchogue, Long Island. También estamos en Queens, por supuesto. Toda la vida en Queens. En la nueva oficina, todavía es nueva, es en 3427 de Steinway Street, en Astoria, New York. También estamos en Manhattan, en 299 de Broadway, downtown, cerca de la Corte de Inmigración, muy conveniente para nuestros clientes. Y también estamos, por supuesto, en New Jersey, en la 4808 de Bergen Line Avenue, pisos 3 y 4 en Union City, New Jersey. Pero, estemos donde estemos nosotros, esté donde esté usted, el teléfono es el mismo. Una vez más, 877-796-8626. Y también haga sus preguntas muy importantes. Hay mucha gente que está detenida y sus familiares están desesperados. No saben dónde está su familiar detenido. Estamos localizando a los detenidos, por supuesto, con el ICE Locator. Y también estamos representándolos. Hemos sacado ya a varios clientes nuestros de la detención de ICE. Es muy importante. Si tiene un familiar que está detenido, haga ya la consulta con nosotros también en Newman, Madeo y Fasano. Y también haga sus preguntas, sus inquietudes, ya sea al email, que es migrantetv@gmail.com, o si no, en redes sociales o plataformas digitales que se llaman ahora. Estamos en Facebook, por supuesto, la página es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En YouTube el canal, visítenos, suscríbase por favor, compártalo ya. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y no olviden que estamos todos los miércoles y viernes en la radio Qué Buena, en vivo y en directo de 11 a 11 y media de la mañana, todas las semanas, todos los miércoles y viernes. La radio se llama Qué Buena ahora. Y también tenemos un podcast ahora, los lunes, lo hacemos los lunes a las 6:30 p.m. en todas las redes sociales también. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Nube Maguana, una cliente de hace muchos años en Newman, Madeo y Fasano. De hecho, era cliente mía también en mi firma anterior, que era Newman & Associates. Sin más, el testimonio de Nube Maguana. Y aquí nos encontramos con una cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Newman, Madeo y Fasano. Se trata de Nube Maguana. ¿Cómo está, Nube? Bien, abogado. Gracias. Ya tiene la green card, ¿no? Sí, ya tengo, gracias a Dios. Porque ganamos el caso de la cancelación de la deportación. Sí, abogado, gracias a Dios ganamos. Quiero clarificar que mucha gente le conoce como los casos de los 10 años, pero el nombre real es cancelación de la deportación. Fue un caso de corte aquí en Manhattan, ¿no es cierto, Nube? Sí.
¿Tuvo juez o jueza? Juez. Juez. ¿Y qué le pareció el caso? No estaba muy difícil, el caso estaba más o menos. Tampoco no es fácil. Sí, más o menos. Me imagino que llegaron momentos que usted se frustró un poco. Sí. ¿Con nosotros? Por la demora. Ya. Claro que la demora también no es culpa nuestra. Los clientes no siempre entienden eso. Créeme que si dependiera de mí yo le daría la green card en una semana, pero Sí. depende, es cuestión de matemáticas. Hay más y más gente en corte de inmigración y no hay tantos jueces más. ¿De qué parte del Ecuador es? De Azogues. Azogues. Yeah. Sí. ¿Y cuándo obtuvo la green card? Apenas hace 2 meses me llegó la green card. ¿Y no ha viajado todavía? No, todavía no he viajado. ¿Cuándo viaja? Primeramente Dios en este diciembre. ¿Diciembre? Sí. Mucha gente me dice que viajan para Navidad y todo Sí, eso. para las ¿Y Navidades. por qué no viajan en el verano? ¿Después de cuántos años es que no viajan? Después de 18 años que no he regresado Si fuera yo me a compraría un Ecuador. boleto para mañana mismo, pero bueno. Ay. Y como dicen, como siempre digo, muestra vez pues la green card. Felicito Nube y como siempre agradezco a todos los clientes que vienen acá, que se toman el tiempo de venir acá a dar sus palabritas de agradecimiento. Créeme que aprecio muchísimo eso. Muchísimas gracias. Gracias a usted, abogado, por ayudarme a conseguir la green card. Y doy gracias a Dios también que me ha dado esa oportunidad grande de conseguir mi residencia. Para mí me siento muy contenta, muy feliz que ya puedo aplicar a cualquier trabajo que yo pueda y me siento muy contenta. Y su esposo Manuel es un cliente de hace muchos años cuando yo tenía mi firma anterior, que era Human Associates. Y ahora lo que vamos a hacer con él es, en lugar de hacer otro caso de cancelación de la deportación, sería el perdón provisional porque es menos tiempo y menos difícil. Entonces haríamos una petición suya y después del perdón y después él viajaría al Ecuador para presentarse en el Consulado Americano en Guayaquil. Muchísimas gracias a ustedes dos. Y a su hijo también. Muchas gracias. Gracias, abogado, a usted. Si necesitas un abogado. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Newman Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Newman Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Newman Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el primer segmento legal, bueno, tuvimos una noticia agradable recientemente de que el presidente Donald Trump había recapacitado, digamos, y estaba diciendo que iba a parar la deportación, la detención y deportación de los trabajadores agrícolas en los campos agrícolas, sobre todo en California, pero también en otros estados, y también de los trabajadores en hotelería y restaurantes. Pero unos días después, sin mucha sorpresa, desgraciadamente, parece que el Department of Homeland Security, los de inmigración, decidieron revocar esa idea o orden de Donald Trump y dijeron que van a continuar con las detenciones de trabajadores agrícolas, hoteleros y de restaurantes. Esto preocupa muchísimo, por supuesto, porque da la impresión de que no están obedeciendo las órdenes del presidente del país. Esto es un llamado directo a Donald Trump, por lo tanto. Estimado presidente Donald Trump, espero que usted reanude su orden parando la deportación de trabajadores agrícolas, de hotelería y restaurantes, pero que no pare ahí. Que también pare la deportación de los trabajadores de construcción en este país, de los mecánicos, de las niñeras, de las nannies y nannies hombres también. Todos son esenciales, sobre todo la gente que tiene trabajos que no hacen los americanos. Son esenciales para la economía de este país y sobre todo la gente que tiene 10, 15, 20, 25 años en este país, en Estados Unidos, y que ni siquiera tiene un permiso de trabajo. Es hora de que usted pare la deportación de ellos
y les dé un camino a la residencia. No estoy pidiendo amnistía, presidente Trump. Estoy pidiendo que les dé un camino, lo que llaman en inglés un earned legalization. Un camino que se ganan, que se merecen los inmigrantes, que han pagado impuestos, que no tienen récord criminal serio, que tienen hijos nacidos en este país y que han contribuido a la economía de Estados Unidos. Es hora de ayudarles a ellos. ¿Por qué no hacer que ese sea su legado? Que ese sea su legacy, como dicen en inglés. Y no que sea su legado la deportación de millones de personas inocentes que no son criminales, la deportación de intérpretes que nos ayudaron en las fuerzas militares, la deportación de niñas de 4 años de edad que tienen cáncer. Ese que no sea su legado, presidente Trump. Al contrario. Y usted tendría, si usted propone una propuesta de ley, disculpe la redundancia, en el Congreso, tendría el apoyo para una ley así de ambos partidos políticos. Ese es mi mensaje a Donald Trump. Espero que lo escuche. Haga ya la consulta con nosotros de Yuma Madey Fasano. Es tiempo de hacer su caso de inmigración o de accidente, ya sea llamando al 877-796-8626 o si prefieren, pueden hacerlo ahora mismo. Tome su teléfono en su mano, pónganlo en cámara y apúntelo aquí a los códigos QR. Y nos vemos muy, muy pronto. Muchas gracias. Amigos y amigas, a continuación el abogado Brian Murphy, quien nos explica que no importa su estatus migratorio, la gente indocumentada también puede ser un caso de accidente. Sin más, Brian Murphy. Hi everybody, this is Brian Murphy from Rappaport, Glass, Levine, and Zulo. Hola a todos, yo soy Brian Murphy de la firma Rappaport, Glass, Levine, and Zulo. As you know, we've partnered with Yuman, Medeo, and Fasano to help people who have been injured due to other people's negligence. Y como ustedes ya saben, hemos hecho sociedad con Yuma, Madeo y Fasano para ayudar a la gente que ha sido víctima de accidentes debido a la negligencia de otras personas. Y yo soy abogado de accidentes. A question that I get asked very frequently is, Una pregunta que me hacen con mucha frecuencia es, what happens if I get injured, but my immigration status is a question? ¿qué pasa si yo resulto herido o herida en un accidente y no tengo estatus migratorio? The simple answer to that is, your immigration status does not matter when it comes to your ability to bring a personal injury case. Y la respuesta muy simple es, no importa su estatus migratorio si usted ha sido víctima de un accidente. Si usted ha sido herido debido a la negligencia de otra persona, ya sea en un accidente automovilístico, un accidente de motocicleta, un accidente de construcción, o una caída, un resbalón, o un caso de mala práctica médica, su estatus migratorio, que usted tenga o no tenga documentos, que tenga o no tenga residencia o ciudadanía, no importa. Hay protección igual para todos, hay derechos iguales para todos. Yo sé que, sobre todo hoy en día, no parece ser así, pero cuando hablamos de accidentes en corte civil, una persona tiene derecho a tener una demanda en contra de la persona que causó el accidente, tenga o no tenga papeles la persona. I personally have represented dozens, and over the years my firm has represented hundreds of undocumented individuals who have been hurt in various ways. Yo personalmente he representado a docenas de personas indocumentadas y mi firma ha representado a través de los años a cientos de personas indocumentadas que han sido víctimas de accidentes. Yo sé que la gente tiene miedo a veces de comenzar una demanda o de exponerse. But if you've been injured, you deserve justice. Pero la verdad es que si usted ha sido herido en un accidente, usted tiene derecho a comenzar una demanda y a que se haga la justicia. Pero si ha sido herido o herida, tome acción. Contáctese con los abogados de accidentes. Contáctese con Yuma Madey Fasano y pida hablar con un abogado de accidentes. As Mr. Fasano, Attorney Fasano, says all the time, don't be a mouse, be a lion. Como dice mi colega, el abogado Fasano, sean leones, no ratones. Entonces llamen lo antes posible al 877-796-8626 o si prefieren pueden apuntar sus teléfonos celulares en cámara a los códigos QR que están en la pantalla. Muchas gracias y nos vemos muy muy pronto. Muchas gracias. Si usted ha sido herido en un accidente, si sufrió un accidente, usted o un familiar suyo, un amigo suyo,
Llámenos lo antes posible al 877-796-8626. También pueden hacer la consulta con nosotros mediante el mensaje de texto o WhatsApp, apuntando los teléfonos a los códigos QR. Asegúrense de decir a nuestra gente que es un caso de accidente, porque le vamos a atender inmediatamente a usted. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Amigos, en el segundo segmento legal tenemos a mi socio Ray Fasano, quien nos habla de algo muy importante en Newman, Madeo y Fasano. En este país tenemos el derecho común. Aquí tenemos las leyes que son hechas por el Congreso de Estados Unidos, pero también las Cortes de Justicia de Estados Unidos, cuando interpretan las leyes, cuando hay demandas, cuando ellos publican una decisión de jueces federales, eso se convierte también en ley en este país. Tenemos el derecho común, leyes que son estatutos hechos por el Congreso y también leyes que son hechas por las Cortes. A continuación, mi socio Ray Fasano nos explica un caso reciente de Newman, Madeo y Fasano que se llama Toalombo versus Bondi, un caso en el segundo circuito de la Corte Federal, en la cual hicimos nuevas leyes. Nosotros contribuimos para que hagan nuevas leyes de la Corte en Newman, Madeo y Fasano. Esto es muy importante. A continuación, mi socio, sin más, Ray Fasano. Hi, everybody. I'm Ray Fasano from the law offices of Newman, Madeo, and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Newman, Madeo y Fasano. Last week, we had a really good win for immigration law. La semana pasada en Newman, Madeo y Fasano tuvimos una victoria muy grande para las leyes de inmigración. Not a win for our client, because unfortunately, her appeal was denied. But nevertheless, we'll find another way of helping her. No fue una victoria para nuestra cliente porque desgraciadamente su apelación fue negada, pero vamos a encontrar otra manera de ayudarle a ella. But the legal issues in her case were a victory for all non-citizens who have cases in federal court. Pero las cuestiones legales que fueron decididas en el caso constituyen una victoria en las leyes de inmigración para todos los inmigrantes que tienen casos en Corte Federal. The name of the case is Toalombo versus Bondi. Y el nombre del caso es Toalombo versus Bondi. Nuestra cliente fue Toalombo. Aquí está el nombre del caso y como ven aquí fue decidido en el segundo circuito, la Corte Federal. También están aquí los nombres de las partes y también los nombres de los jueces que decidieron el caso. Pero lo más importante es que esta decisión de 31 páginas tiene la fuerza y el efecto de la ley porque fue publicada. When you file an appeal in federal court, and when they publish a decision, it becomes an opinion that has the force and the effect of law. Cuando uno pelea un caso en cortes federales y después la corte publica la decisión de los jueces, esa decisión tiene el efecto y la fuerza de la ley. Se convierte en ley. Y debido a que el segundo circuito ha publicado esta decisión, tiene el mismo efecto esta decisión que si hubiera sido hecho por el Congreso en Washington, en la capital de Estados Unidos. Los miembros del Congreso son los que hacen leyes en este país, pero esos miembros no saben cómo van a ser interpretadas esas leyes después por las personas y las cortes. Entonces, cuando surge una disputa o un desacuerdo con respecto a la interpretación de una ley, son las cortes de justicia, las cortes federales que tienen que decidir cómo se interpreta una ley. Y esa interpretación se convierte en ley si la decisión es publicada. Toalombo is a published decision, and we represented Toalombo on the appeal. Toalombo es una decisión publicada y nosotros representamos a la señora Toalombo en esta apelación. As you can see, I'm listed as attorney of record
on behalf of Human, Mario, and Fasano. Y como pueden ver aquí, yo soy el abogado que está mencionado, el abogado de récord que se llama, en esta decisión de 31 páginas publicada por el Segundo Circuito. Y también menciona que yo soy socio de la firma Human, Madeo y Fasano. Why is this decision so important? ¿Por qué es tan importante esta decisión? Porque ha establecido nuevos estándares cuando los jueces revisan un caso en una apelación en Corte Federal. El caso de la señora Toalombo fue un caso de cancelación de la deportación. En ese caso, ella tenía que probar que tenía mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos, que ha pagado sus impuestos, que no tiene delitos serios en su récord y que si ella fuese deportada, sus hijos sufrirían terriblemente. Tendrían un sufrimiento excepcionalmente inusual y extremo. Now, the Supreme Court, while Talombo was pending, and that's the highest court in the United States. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos, la corte más alta de este país, que está en Washington, no olviden que tenemos 3 poderes en este país, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial es la Corte Suprema y las Cortes Federales. La Corte Suprema, como les decía, en un caso reciente que se llama Wilkinson, ordenó que las Cortes Federales, cuando están revisando casos de apelaciones en las Cortes Federales, pueden considerar cuestiones de hecho y cuestiones de ley. Porque en el pasado las Cortes Federales podían revisar solamente cuestiones legales, solamente cuestiones de ley, no los hechos. Pero ahora las Cortes Federales también tienen la autoridad para revisar los hechos en cualquier caso. Y aquí la disputa fue si el juez de inmigración en la Corte de Inmigración había aplicado el estándar correcto en el caso de sufrimiento de los hijos de nuestra cliente en el caso de cancelación de la deportación. Y los fiscales querían que la Corte de Inmigración aplique un estándar muy alto que se llama substantive evidence, o sea, evidencia sustancial. Pero ese estándar es muy difícil de aplicar, de llegar a ese estándar tan alto de evidencia. Yo, en cambio, argumenté que debía haber aplicado el estándar de clear error, o sea, error claro. Ese es un estándar mucho más bajo, mucho menos difícil de probar. Y yo gané esa disputa. La Corte del Segundo Circuito estuvo de acuerdo conmigo. Dijeron, estamos de acuerdo con Fasano que el estándar es clear error y no substantial evidence. Entonces ellos revisaron el caso de Toalombo aplicando el estándar de error claro. With respect to applying a new law to an old case that's called retroactive application. Y con respecto a otro tema, otra disputa con respecto a casos retroactivos, el gobierno quería que el juez aplique el mismo estándar de substantial evidence, pero yo argumenté que se debe utilizar un estándar que se llama de novo, o sea, de nuevo. Ya que es un caso nuevo, entonces hay que aplicar un nuevo estándar. Y también es un estándar más bajo y la Corte del Segundo Circuito estuvo de acuerdo una vez más conmigo. So what Human, Maddie, and Fasano accomplished in the Colombo case was we influenced. Entonces, lo más importante de este caso es que en el caso de Toalombo, Human, Madeo y Fasano influenció las leyes de inmigración. Nosotros ayudamos a la Corte del Segundo Circuito a hacer nuevas leyes de inmigración. So when you hire Human, Maddie, and Fasano, you're getting a law firm that literally makes law. Entonces, cuando ustedes contratan a Human, Madeo y Fasano, están contratando a una firma que literalmente hace nuevas leyes de inmigración. So, when you want to know what's the standard of review in federal court, you could thank Human, Maddie, and Fasano for convincing the court that's going to be a lower standard, and that lower standard is because of S. Y quiero que sepan que cuando hacen una apelación en un caso de inmigración en las Cortes Federales, ahora los jueces tienen que aplicar un estándar menos difícil para nosotros, para los clientes, cuando deciden un caso de cancelación de la deportación. Y eso es gracias a la intervención, a los trabajos de Human, Madeo y Fasano. If you have any questions about legal issues or federal cases, give us a call. Entonces, si tienen cualquier pregunta sobre los casos de las Cortes Federales, cuestiones legales en Corte Federal o cualquier tema de inmigración, llámenos lo antes posible al 877-796-8626 o si no, apunten sus teléfonos celulares en cámara a los códigos QR. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Human, regresa en un momento.
Human Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Human Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos, amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración, sobre todo no ahora. Es el momento de hacer su consulta con nosotros, de hacer su cita. Tenemos que representarle, tenemos que defenderle a usted. Están deteniendo a mucha gente, están deportando a mucha gente. No permita que sea usted también. Tenemos que hacer respetar sus derechos, porque tienen derechos los inmigrantes. Tenemos que ver si usted tiene una defensa en las cortes de inmigración de este país. A lo mejor califica para la cancelación de la deportación, la visa U, el perdón provisional, la visa juvenil, una petición familiar y mucho, mucho más. Entonces, tiene que hacer la consulta, no tenga miedo. Esperemos que el presidente Trump siga haciendo iniciativas, por lo menos ideas, que se conviertan en órdenes, ayudando a los trabajadores esenciales en este país, que son todos los inmigrantes prácticamente, sobre todo los que tienen mucho tiempo en este país. Haga ya la consulta con nosotros. Tenemos muchísima experiencia. Hemos hecho nuevas leyes en este país, en Human Madeo y Fasano, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefieren pueden apuntar los teléfonos celulares en cámara a los códigos QR. Puede hacerlo ahora mismo. También sus inquietudes, si tiene algún familiar detenido, a migrantetv@gmail.com, o si no, llámenos también. Y en redes sociales también puede hacer preguntas, inquietudes. En Facebook la página es Abogado Human. En Instagram es @Abogado Human. En TikTok, casi me olvido de TikTok, es HumanTik. También estamos en vivo y en directo todos los miércoles y viernes en la radio. Qué buena. Misma sintonía que la antigua Radio Guado, 1280 AM. Todos los miércoles y viernes de 11 a 11:30 de la mañana. También ahora un podcast que hacemos todos los lunes con Sergio Rinaldi en todas las plataformas digitales. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un abrazo para todos. No se den por vencidos nunca en inmigración. Casi me olvido. Si ha sufrido un accidente, haga ya la consulta con nosotros. Estamos trabajando con Brian Murphy. Ya tenemos muchos casos de accidentes. Si ha sido víctima, haga también la consulta. Ahora sí, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Human presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.